Todo comienza hace mucho tiempo. En el monte Sinaí, Moisés habla con Dios cara a cara. Ahí, mientras Moisés está hablando, recibe toda la Torá. Dios le da la Torá a Moisés. Él escribía según lo que Dios le instruía. Entonces, Moisés no podía escribir las letras a su mero antojo, sino que Dios le iba mostrando cómo es que esas letras tenían que ir formando una tras de otra, que por ello es que las letras no pueden ser cambiadas, movidas, porque esto cambiaría el significado de cada verso que aparece en la Biblia, para aquellos que la conocen como Biblia. Aquella explicación que Dios le transmite a Moisés y que vemos que así aparece en el libro, principalmente de Éxodo y de Deuteronomio, donde Moisés deseaba también escribir esas indicaciones que Dios le había dado. Pero sucede algo muy interesante que nos relata la historia. Dios no le permite escribir todo lo que le iba diciendo, sino que le dijo Dios que él iba a transmitir oralmente la explicación y que no se tenía que escribir. Y a esta explicación que recibió Moisés de parte de Dios se le conoció como la Torá oral. Moisés la transmite oralmente a todo el pueblo de Israel, a todos los que estaban con él, y en todo el tiempo que estuvieron en el desierto, a la vez él estuvo transmitiéndola oralmente. En todo el tiempo que ellos estaban viajando en el desierto y todo el tiempo que estuvieron haciendo el servicio a Dios, él iba explicando todo verbalmente, oralmente, a todo Israel. A la vez, él lo que iba haciendo es que iba escribiendo un rollo de Torá, un rollo de la explicación para cada tribu de Israel. En esos rollos podemos ver que primero Moisés hace un rollo y le entrega a cada tribu de Israel un rollo para cada tribu. Se generan primero 12 copias y el rollo que hace Moisés se mete dentro del Arca de la Alianza y ahí se guarda hasta hoy en día. Estos rollos se empiezan a duplicar por las futuras generaciones y es para saber de todos nosotros que estas copias son totalmente iguales. Entonces se le entrega a cada una de las tribus un rollo. Cada tribu tenía su rollo y cada tribu leía la Torá de las leyes divinas y escuchaba directamente de Moisés las palabras que le había transmitido. De esta proporción debemos de saber algo muy importante. Nadie de los que estaban presentes en ese entonces interpretaba la Torá. Nadie llegaba y decía, ay, es que yo supongo que la Torá dice esto por esto, sino que solamente todos los versículos que aparecían en la Torá eran explicados por Moisés y ellos aprendían cómo era que se tenían que hacer las cosas, porque Dios le había dado a Moisés la interpretación correcta. O sea, realmente Moisés era el único que había recibido cómo se tenían que hacer las cosas y él era el único que les podía explicar esto. Es decir, para que entendamos claramente, la Torá oral fue transmitida de padres a hijos y de generación en generación. Así que podemos decir que de igual manera cada uno de los profetas, cada uno de los que después escribieron libros, que fueron profetas, por ejemplo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, cada uno de ellos, aparte de que escribían su libro, también cada profeta recibía la explicación de esa misma profecía. Entonces, habían dos porciones, una escrita y una que era oral. También ellos las transmitieron a sus discípulos. Ellos transmiten la Torá de generación en generación. Éxodo capítulo 34 en el verso 27.
Dice, y dijo Hashem a Moisés, escribe para ti estas palabras, pues por mi boca estas palabras concertaré contigo pacto y con Israel. Si se dan cuenta en el texto, encontramos claramente la frase, por mi boca. Y esto quiere decir que Dios transmitió oralmente, por voz, la explicación, y entonces le mandó a escribir la Torá, y es por eso, para nosotros, que la Torá está dividida entre la Torá escrita y la Torá oral. Una no puede existir sin la otra, ¿de acuerdo? La Torá oral es como llevar a cabo todas las instrucciones que Dios le da a Moisés, y la Torá escrita son las bases de esas explicaciones. Tanto Torá oral como Torá escrita se requieren para que la Torá esté completa, y una sin la otra no pueden existir. Ahora explicaremos cómo funciona esto. La Torá, decíamos, escrita, hay muchos mandamientos, pero no se escribieron todos los detalles en la Torá escrita. Veamos, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, capítulo 12, en el verso 21. Cuando estés lejos de ti el lugar que escogerá Hashem, tu Dios, para poner allí su nombre ahí, que santificarás de tus vacunos y de tus rebaños, que dio Hashem para ti, conforme te mandé. Las personas sacrificarían sus rebaños de una manera en la que Dios les mandó a hacer. Pero si se dan cuenta en el texto, no dice cuál es la manera, sino que Dios ya le había explicado oralmente acerca de la forma de sacrificar los animales y todos los detalles oralmente. Y por eso es que el texto solamente hace referencia que deberán de hacer esas indicaciones. Y esto no fue escrito, sino solamente el dato, y se transmite de forma oral cómo hacerlo. Otro ejemplo es el que encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, en el verso 21. Dice, y escribirás para ella documento de divorcio y darás en su mano. Según el libro de Deuteronomio, aquí no nos especifica cuál va a ser el documento de divorcio, cuáles son las pautas, qué debe de llevar el documento, cómo se debe de escribir, cuál debe ser el título. No hay nada de esa información. Pero la Torá oral, o sea, la información oral, es como se sabe todas estas reglas que se deben de reunir para que el documento de divorcio pueda ser declarado como válido. Dice este texto, y en el día séptimo, Shabbat para Hashem tu Dios, no harás labor alguna, no harás ninguna labor, ningún trabajo. Me puedo preguntar, ¿qué es lo que no se debe de hacer en Shabbat? ¿Cómo sabemos qué no se debe de hacer? Una persona que es doctor y él vive, su labor es ser doctor. Entonces, si se enferma una persona en Shabbat, pues él no debe de laborar. Entonces, como él no debe de laborar, entonces puede estar viendo una persona agonizando enfrente de él, pero como él quiere obedecer a Dios, no debe de laborar. Muchas preguntas surgirían aquí. También, por ejemplo, hablar de no laborar, podríamos imaginarnos todos nosotros que es acostarnos en la cama y quedarnos absolutamente en reposo, acobijados todo el día, será estar acostado en mi cama. Pero nos damos cuenta que en la Torá escrita nos dice directamente que el séptimo día, Shabbat para Hashem, no laborarás, no harás labor en él. No nos dice cuál es la labor, no nos dice cómo guardar el Shabbat. Pero en la Torá oral sí. En la Torá oral nos enseña cuáles son los trabajos prohibidos y cuál es la manera exacta en la que uno debería de guardar el Shabbat. Hoy en día, en muchas asociaciones religiosas, que por cierto no son judías, sino son cristianas, piensan que están guardando el sábado, o el Shabbat también ellos le ponen así, y empiezan a hacer las cosas, a guardarlas de su manera, porque les falta la Torá oral. Simplemente consideran que debería hacerlo de cierta manera. He escuchado comentarios de personas que opinan y se llegan a burlar del judío porque no utiliza carro en Shabbat, pero es porque ellos no tienen Torá oral y no entienden que está prohibido utilizar el vehículo en Shabbat.
pero esto está dentro de la Torah oral. Y la Torah oral es la que nos enseña, como vuelvo a decir, cuáles son los trabajos que están prohibidos y cuál es la manera exacta en la que uno debería de guardar el Shabbat. Y este detalle no se encuentra en la Torah escrita, sino que se encuentra en la Torah oral. Nunca podrás comprender la Torah escrita si no tienes la Torah oral. Así que la Torah escrita es un resumen corto de la Torah oral. Y esto es muy importante que nosotros le pongamos atención. La Torah oral que Dios le entrega a Moisés en el monte Sinaí es la que nos va a explicar todos los detalles para que lo entendamos. Ahora, traigo varios ejemplos para poder ayudar y dar un poco más de luz a este tema. Nos cuentan que no hace mucho, un joven quería conseguir un trabajo en una empresa muy importante. Esta empresa se dedicaba a ayudar a negocios bancarios y bueno, fue a pedir trabajo. En el lugar a donde se encontraba lo recibió un entrevistador, el cual empieza a observar su currículum y comienza a entrevistarlo. Le dice: veo que usted fue a la escuela de negocios de Harvard, así que dígame por favor en qué año se graduó. El muchacho le dice: en 1990. El entrevistador le pregunta: ¿alguna vez tomó algún curso con el profesor Stevens? El joven contesta: ¿Stevens? No lo recuerdo. Ok, dice el entrevistador. ¿Y con el profesor Phillips? Él es uno muy bajito, él es de los más populares de Harvard. Es un hombre mayor, canoso. ¿Lo recuerda? ¿Lo conoce usted? El joven, extrañado, le contesta: no, nunca escuché hablar sobre él. Entonces el entrevistador, con cara extrañada, le dice: bueno, ¿usted fue a la escuela de negocios de Harvard y no conoce a dos de los profesores más famosos? No puedo entender, dígame la verdad, ¿asistió a Harvard o no? El joven, con la mirada, le contesta: bueno, creo que debo de ser honesto con usted. En realidad no fui a Harvard. Mi compañero de cuarto asistió a la escuela de negocios de Harvard. Él solía traer a casa todos sus resúmenes y todos sus libros, y yo leía todo el trabajo que él hacía. Así que yo consideré que cuando él se graduó, también yo me había graduado. Después de este ejemplo, quiero que nos demos cuenta que muchas veces pasa así como este joven. Este joven pensó que él tenía toda la materia con solo haber leído los apuntes de su compañero, que él sí fue a tomar la materia. Ahora, esto nos pasa igual a nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia y estamos leyendo una parte muy pequeñita de toda la información que Dios quiso decir, pues entonces es como si consideráramos estos apuntes resumidos que son el todo de lo que Dios quiere decir. Y en comparación con todo lo que Dios quiso decir a Moisés y a los profetas, pues es muy poco. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Torah escrita está muy resumido, porque para los que no lo saben, la Torah escrita, y aquí va un dato muy importante que todos deberían de saber, la Torah escrita está escrita por medio de códigos, los cuales son la base de la explicación que se va a decir oralmente. Para que esta información se pueda interpretar, solamente aquellos que han recibido esta información y la han heredado, la podrán explicar. En hebreo, el lenguaje de las escrituras no es como otros lenguajes, es muy especial,
porque cada palabra, cada frase, tiene un propósito de enseñar muchos conceptos diferentes. Así que los escritos de los profetas, por ejemplo, estos son muy enigmáticos, porque hay algunos escritos de los profetas que hablan no en tiempo presente, sino que hablan del futuro y del tiempo final de los días también. Y por esto requieren una explicación oral, la cual solamente es transmitida por el profeta a sus alumnos y a todos los que recibieron esta información. Ahora entendemos que la Torá oral no nada más contiene códigos, sino que también contiene historias. Contiene muchas historias dentro de la misma Torá oral. Y en la escritura también tenemos el relato, por ejemplo, de la creación del mundo, el relato de Abraham, el relato de Moisés, el relato de la salida de Egipto, el relato de David y Goliat, de Daniel, de Esther, bueno, muchos relatos, pero no se escribió todo lo acontecido completo. Muchas cosas que sucedieron fueron transmitidas. Muchas cosas de las que se explican solamente en un resumen. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Todos los libros, incluso el de Esther, el de Ruth, muchas cosas sucedieron, pero no todas las cosas que sucedieron se escribieron. Y hay muchas partes de la historia que no se logran comprender si tú no tienes la historia completa. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que usted va a escribir un libro de su biografía de usted, un libro de su vida. Pero lógico que usted no va a poder escribir toda la historia de su vida en un libro. Solamente usted va a escribir las partes importantes de su vida. Entonces, cuando usted publica el libro, cuando sale a la venta y los que lo compran lo leen, pueden comprender solamente lo que está escrito en el libro. Y posiblemente cada uno de los lectores va a tener su propia conclusión. Pero solamente usted, que escribió el libro, y su familia, por así decirlo, más cercanos, que saben todo lo que vivieron, son los que pueden entender mejor lo que está escrito en el libro. Imagine que ahora el lector que compró el libro va a verlo a usted y se sienta a la mesa a dialogar con usted y a escuchar tantas otras anécdotas, tantas otras historias que no se encuentran en el libro. Lo mismo pasa con la Biblia. Muchas veces no se puede comprender realmente hasta que lo relaten solamente los descendientes que lo vivieron y que saben cómo fue que verdaderamente sucedió. Solamente así. Entonces, ¿cuál es el problema de las religiones o de los pensamientos, por ejemplo, en el cristianismo y en algunas otras religiones similares? El problema es que no posee la Torá oral. Y cuando la persona no posee la Torá oral, o sea, la explicación familiar que solamente se da en el núcleo familiar, histórico, cultural, al no contar con este panorama completo, todo lo que sucedió, todo lo que pasó, estas personas van sacando sus propias deducciones, sacan sus conclusiones personales de todas las historias que van leyendo en la Biblia. Y así fue como sucedió que históricamente, de esta manera, el cristianismo empezó a interpretar a su manera erróneamente las escrituras, dando como resultado innumerables errores doctrinales, los cuales nosotros desde luego que no aceptamos. Y solo el autor de la Biblia, solo el que escribió la Torá y se la entregó a Moisés, es quien sabe el significado. Y él sabe la interpretación de cada verso, y él se la dio directamente a una persona específica para que fuera heredada a ese pueblo. Por así decirlo, los profetas. Y estos profetas son los que fueron a su vez transmitiendo y enseñando a las posteriores generaciones, pero no de una forma escrita, sino oralmente. Todo se dijo verbalmente. Tal vez surja en usted la idea
o le hayan hecho creer esta falsa idea de que, bueno, Dios me puede revelar a mí el significado de los versículos. Él me puede decir, por ejemplo, en un sueño o a través de un pensamiento, versículos, sin necesidad de que nadie me tenga que explicar. Es por esto que tenemos tantos problemas. Todas estas ideas están mal. Si Dios le diera a todo mundo su propio significado, entonces no habría orden en el mundo. Y Dios es un Dios de orden. Si esto fuera así, cada uno podría afirmar que la revelación que tiene, aunque es diferente a la de los demás, es la correcta. En realidad, hablando con total honestidad, esto fue lo que ocurrió al final con la religión cristiana y con el cristianismo. Esto fue lo que realmente los llevó a este problema. Generó mucha confusión el hecho de que muchos que estaban en esta religión, y todavía hoy en día sigue dándose este fenómeno, empezaron a defender su propia visión, empezaron a defender su propia interpretación de la Biblia, de las Escrituras, y dieron lugar a muchísimas sectas religiosas, y esto empezó a poblar el mundo. Tan solo hoy en México se considera que hay registradas aquí en el gobierno alrededor de 5 millones de subdivisiones de religiones cristianas, por el mismo hecho de que cada quien piensa que tiene la verdad y que como el otro no tiene su propia interpretación y yo tengo la mía y no estoy de acuerdo con la de él, voy a crear mi propia religión. Y así fue como hoy en día tenemos una gran infinidad de diferentes religiones. Para prevenir esta triste situación, Dios ya sabía el futuro y Él, antes de que esto pasara, entregó junto a la Torá escrita la explicación oral de cada autor de los libros de la Biblia, para que no hubiese gente que viniera y dijera, bueno, es que a mí se me ocurre que así se debe de interpretar, sino desde que Dios le da la Torá a Moisés y hasta los profetas, se les explicó desde el inicio y hasta hoy en día, esa misma explicación se sigue dando con respecto a cuál es la verdadera interpretación de cada texto que aparece en la Biblia. Con todo amor y cariño, debes de saber que la Torá es como un cofre sellado. La llave que abre ese cofre es la Torá oral. Esta Torá oral es la que descifra y explica cada versículo y nos abre los ojos para que podamos ver las maravillas que se encuentran en la Sagrada Torá. Tal vez podamos tener una opinión distinta, pero si en tu corazón honestamente estás buscando a Dios, debes de acercarte al pueblo que Dios le entregó este conocimiento para que no se perdiera. Y todavía podemos decir que hasta hoy en día se mantiene intacto. Y esto no tiene más ni menos que ver con la labor de Dios. Él decidió proteger y preservar esta información y de heredársela a un pueblo específico para que Él lo enseñara a todas las naciones del mundo. Probablemente te preguntarás, ¿se encuentra escrita en algún libro? Siendo que lo primero que tienes que saber es que esta información siempre fue transmitida oralmente, siempre pasó de generación en generación, y todos los que la aprendían la tenían que memorizar y repetir, e incluso decir de la misma manera que la aprendían. Esta se encontraba en las mentes y en los corazones de cada uno de los personajes que aparecen en la Biblia o de cada uno de los grandes maestros que enseñaba las Escrituras. Pero con el pasar del tiempo, cuando empezó a haber un gran peligro, porque esta información a través de las persecuciones y las muertes que se dieron para querer destruir al pueblo de Israel, que hubo un momento en el cual estuvo a punto de perderse este legado que Dios dio al mundo. Pero cuando los líderes del pueblo vieron el peligro de que esta información verbal, oral, esta Torá oral, se pudiera olvidar, entonces
decidieron escribir las explicaciones milenarias. Y con esto lograron conservarlas, y por cierto, las conservaron muy bien, para que se pudiesen seguir enseñando y así poder explicar la Torá que Dios había entregado al hombre. Debido a esto, entonces, hasta la actualidad, tenemos innumerables libros de la Torá oral que nos han dado luz a cada pasaje, a cada párrafo y a cada verso de las Sagradas Escrituras, y al conjunto de todos estos libros se les llama Talmud. Para la fe hebrea, para el pensamiento hebreo, la explicación oral es, sin más a dudas, la base fundamental para que podamos entender cada versículo de las Escrituras. Y es sobre esta base vamos a desarrollar todos los estudios que hablaremos adelante. No vamos nosotros a realizar ninguna interpretación personal, para nada, sino que nos vamos a ajustar en todo aquello que desde miles de generaciones se ha venido transmitiendo y que con la ayuda de Dios y la constancia y perseverancia de todos y cada uno de nosotros podremos dar luz a nuestra vida. Con esto me despido. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 y en el verso 9 dice: solo cuídate y cuida tu alma mucho, no sea que olvides las palabras que vieron tus ojos, y no sea que se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, y las harás conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén.